único en la jornada de hoy consiguiendo el scratch. En 7 de los 8 tramos cronometrados nadie les ha marcado la diferencia. Jesús Ferreiro y Xavier Anido han conseguido su primera victoria en el Rally Rías Altas histórico. La prueba de casa para ellos se les había escapado en las 2 ocasiones anteriores, pero la tercera ha sido la vencida. Con el número 1, Ferreiro y Anido, ganadores. La prueba comenzaba la jornada del viernes con las verificaciones en un espectacular marco como era la zona del Parrote en la ciudad de A Coruña. Muchos curiosos y casi 90 equipos inscritos entre las categorías de velocidad y regularidad que puntuaban para esta prueba. Todos ellos, y como es norma y deseo de muchos, tomaban la salida desde un marco tan llamativo como nostálgico para los amantes de los rallies en la ciudad herculina, la Plaza de María Pita. Apenas un aperitivo para todo lo que vendría un día después. 8 tramos y más de 100 kilómetros cronometrados, que además comenzaba con problemas. Y es que la salida de carretera de Manuel Gómez en Doroña obligaba a la neutralización de este primer tramo del día. No obstante, allí Ferreiro marcaba el mejor tiempo, dejando claro que él iba a ser el coco de la jornada en esta cita. El de Melide marcaría todos los scratches de la mañana, aventajando al final de las 2 secciones en casi 50 segundos al piloto de la Universidad Católica de Ávila, Juan Carlos Fernández, siendo ambos líderes respectivos en las categorías pre-81 y pre-90. El gallego Francisco López para entonces ocupaba la tercera plaza en la clasificación conjunta y en la que para entonces también la carrera ya se había cobrado un buen puñado de víctimas, algunas destacadas como la de Manuel Muniente, el local Juan Ricardo Costoya o Ramón Martínez, quien se jugaba aquí el título de campeón de España de pre-90 con Cele Foncueva y que con su baja daba el título al asturiano antes de concluir la carrera. ¿Qué tal esta segunda pasada por el tramo de Montero? Muy bien, muy bien. Nosotros seguimos nuestro guión al pie de la letra. Un ritmo tranquilo, sin cometer errores y objetivo campeonato. Por la tarde, Ferreiro siguió marcando los mejores cronos, a excepción del primero de los tramos vespertinos, Ferreira, que fue cosa de Juan Carlos Fernández. Poco premio para el esfuerzo del piloto del Peugeot, que veía como, a falta de un tramo para concluir el rally, tenía que abandonar por avería mecánica. Así las cosas, y sin rivales por medio, los excampeones de España, Ferreiro y Anido, cumplían uno de sus sueños, una carrera que se les había torcido más veces de lo esperado. Muy contento porque aparte llevábamos un año bastante complicado, no habíamos tenido una rotura de motor en el primer rally de la temporada, en el segundo tuvimos otros problemas, bueno, nada, un desastre de año. Y entonces pues ahora mismo acabar la temporada con una victoria. Francisco Javier López finalizaba así segundo en la general y en la categoría pre-81, siendo Foncueva, ahora sí, oficialmente nuevo campeón de España de pre-90, categoría que también ganaba aquí, con su tercera posición en la general. Segunda posición, Francisco López, David Peña. Bueno, foi un día impresionante, a verdade, que cando empezamos o día non contábamos con este segundo puesto, ni moito menos. Encima é o rally da casa noso, porque somos de Lugo, pero a verdade é que estamos aquí a un paso, contentísimos. Nuestro objetivo era terminar para no depender de nadie y al final lo conseguimos. La verdad que volver a quedar campeón de España 27 años después, pues todavía no lo tengo asimilado, pero creo que es bonito. Por lo demás, tras varios cambios de guión finales, incluso a la conclusión de la carrera, Andrés Fraga lograba situar su Suzuki Swift en la cuarta posición final, segunda de pre-90. Gran rally para este piloto que apenas disputa esta prueba cada año. A ver, fuimos de menos a más
gracias al copiloto que llevé, que me fue apretando cada vez más y dando buenos consejos que al final pues llevaron a este resultado. Dani Castro finalizaba así quinto y tercer pre-90 en una categoría muy apretada en cuanto a diferencias y que por una penalización de 10 segundos, al adelantarse en la salida de un tramo, hacían que Pablo Castelos cayese 2 puestos hasta el sexto al final. Ignacio Martínez o Juan José Rodríguez precedían en la clasificación general a Pablo Rey, quien con su Forescore MK completaba el podio pre-81 y cuyo título ya estaba en poder de Toño Sainz. Para la ocasión, el madrileño se puso a los mandos de uno de los Ford Sierra de Paz Racing, preocupándose más por la adaptación al coche y por solventar algún problema que por conseguir resultados en esta cita. El Rally Rías Altas a mí me encanta y creo que para un coche como este que yo llevaba hoy es ideal. Pero el coche, que es una maravilla, pero hay que adaptarse a él porque tiene una caja de cambios de 7 velocidades que es complicadilla. Y bueno, pues hemos tenido los 2 primeros tramos hemos sufrido mucho con el cambio. Del resto, Luis Penido vencía y convencía entre los Young Timers, categoría que dominó con autoridad al final del rally, marcando cronos que, de refundir clasificaciones, le hubiesen situado como ganador absoluto del rally. Para nosotros fue un rally, la verdad que muy bonito, porque es un privilegio correr aquí, el ambiente es fantástico y la verdad que en los primeros tramos hemos tenido algunos problemillas derivados de otros participantes que han tenido averías y problemas y nos ha retrasado un poco la clasificación, pero bueno, sí que es cierto que por la tarde hemos corrido mucho. Ricardo ha hecho un trabajo excepcional, el coche la verdad que ha respondido muy bien y bueno, en tiempo sí que es cierto que hemos logrado ir muy rápido y estamos muy satisfechos. Pablo López se llevaba la categoría 5 después de tener todo el día a Yago Silva como una sombra. Apenas 5 segundos separaron a ambos equipos. Y en cuanto a la regularidad Sport, José Ramón Campos suma y sigue en su cuenta de títulos nacionales. Aquí conseguía uno más, logrando además la victoria en esta cita. Rubén Fernández y Santiago Sánchez completaban este podio. Primero, estar muy feliz por haber conseguido el 5º campeonato de España y haber ganado hoy además, con victoria, pero la verdad que ha sido un rally. Felicitar a la organización de todo el campeonato, que estuvo muy bien, y encima este rally estuvo muy bien, muy duro, muy competido. En cuanto al apartado de regularidad a 60 km por hora, Francisco Martínez finalmente se llevaba el gato al agua después de una lucha cerrada con Antonio Gutiérrez. Esteban Asenjo completaba este podio. Esta victoria estuvo luchadísima, el penúltimo tramo íbamos perdiendo, íbamos segundos a 0,3 décimas y al final el último tramo muy difícil de noche, arriesgamos y nos salió un tramo de 10 y sacamos 5 segundillos ahí y ganamos, nada, muy contentos. Y así, con los nuevos campeones y los que se han reencontrado con la victoria, se ha puesto el punto y final a la temporada en el Campeonato de España de Rallys Históricos. Galicia y su Rally Rías Altas han vuelto a poner el broche de oro a este certamen y la plaza de María Pita ha sido testigo de ello. Con su Ford Escort.